De reconstrucción social, de reconstrucción material, estamos hablando a esta hora aquí en el Medio a Medio, en lo que queda del día en Cooperativa. Está acá en el estudio Paula Fortes, delegada presidencial para la reconstrucción en zonas afectadas por el 27F. ¿Cómo está, Paula? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muy bien, gracias. Bueno, se suele apuntar a los balances en esta fecha, en este hito, ¿cierto? A 5 años. También ha habido ahí cierta disparidad entre un gobierno y otro, en fin, pero en lo concreto, ¿cuál es la mirada que tiene usted con lo que va ya de este año, los recorridos por las zonas afectadas, algún sitio de la quinta región y las otras 3 regiones afectadas? Mira, a mí me correspondió inmediatamente después del terremoto constituirme como delegada presidencial en Peyúgue. Y la verdad que para los que tuvimos la oportunidad de recorrer la zona, el nivel de la devastación era brutal. El escenario, la dispersión territorial, pues nosotros habíamos tenido desastres de este tipo, pero de esta magnitud, yo creo que no. Y la amplitud de la dispersión, el tema del daño en la vivienda, los problemas con el tema rural, en fin, bueno, la verdad es que cuando uno vio todo eso y hoy día recorre, claramente hay un avance sustantivo. Y yo creo que eso es importante reconocerlo. Como también es importante reconocer que todavía tenemos tareas pendientes y que en eso tenemos que concentrar las energías. Paula, a propósito de las tareas que están pendientes, teniendo aquí a la vuelta de la esquina la conmemoración finalmente de estos 5 años, si bien las cifras son odiosas, pero han sido parte de las que han estado ahí en primera línea, ¿cuáles son los números de lo que todavía resta por terminar en esta reconstrucción? Es bien bueno apuntar que las cifras tienen distintas connotaciones en qué sector. Generalmente se habla de la reconstrucción asociado a la reconstrucción de vivienda. Cierto. Pero la verdad es que la reconstrucción es más que vivienda, porque tiene que ver con servicios hospitalarios, que tiene que ver con edificación pública, tiene que ver con colegios, tiene que ver con, en fin, patrimonio, etcétera. En materia de vivienda, la verdad que estamos de un universo total de 240.000 subsidios que fueron entregados y descontando 12.000 renuncias, tenemos un universo total de 228.187 viviendas. Y de estas ya se han terminado 211.009. O sea, lo que falta es bastante poquito, que se divide en 2.710 por iniciar y 14.468 que están en ejecución. ¿Y dónde está faltando más? Conocemos, hemos hecho algunas notas los últimos días, la situación puntual de Caleta Tumbes, por ejemplo, que fue ahí una obra, una mega obra, por decirlo, tuvieron que, ¿cierto?, sacarle un pedazo al cerro, hacer muchos trabajos en un sitio para permitir que la gente, que los pescadores y sus esposas estuvieran cerca del mar, precisamente. Incluso llegó gente de otras caletas, ahí informado. A Tumbes. Sí, no, hemos recurrido varias veces esos lugares precisamente por cooperativa, en estos balances, digamos. ¿Qué está pasando en Tumbes? ¿Qué está faltando ya? ¿Se acabó el tema de trámite? ¿Faltan los cierres? ¿Alguna fecha estimativa? Voy a hacer cargo de las dos preguntas. ¿Dónde falta mayor cantidad de vivienda? En el Biobío. Que eso tiene relación inmediata con que la mayor cantidad de viviendas perdidas fue en el Biobío. La situación de Tumbes es la siguiente. En Tumbes se levantaron 3 aldeas. Y estas 3 aldeas, claro, se optó por hacer una reconstrucción en el mismo lugar como tú mencionas. Y cuando nosotros llegamos al gobierno en el mes de abril, fuimos a ver las nuevas viviendas porque se suponía que estaban en fecha de entrega. Sí. Y la verdad es que en Tumbes nos encontramos con que estaban las viviendas terminadas, pero no había agua potable ni alcantarillado. Faltaban medidas de seguridad que tiene que ver justamente por el corte del cerro, que son todos los que se llaman taludes, y los temas de bajadas de agua. Y bueno, inmediatamente fue bien cómico ese día, porque la gente decía, está listo, y cuando yo llegué le pregunté a la Lilian, y le digo, Lilian, ¿qué fecha te dieron para entrega? En mayo, me dice. ¿Y tú quieres irte? ¿Cómo voy a querer irme? Me falta el agua potable, el alcantarillado, etcétera. La dirigente sabía mejor que nadie cuál era el escenario. Lilian Bastías, presidenta de uno de los... Sí, así es. Y bueno, procedimos inmediatamente a elaborar un programa de cierre, y ese programa de cierre se está terminando en el mes de marzo para proceder a la entrega de unas viviendas que tienen que cumplir con todo lo que corresponde. ¿Usted diría que acá se repara un problema o que incluso estas personas van a quedar en una situación mejor de la que tenían antes, que es lo que en algunas caletas se dijo en su minuto al momento de ir entregando? No en todos lados. Acá podría ser un caso así, que quede en terreno más urbanizado, además con su título de dominio. Así es, claramente.
claramente. Hay muchos sectores donde la gente ha quedado en condiciones mejores de las que estaba antes del terremoto y hay otros en que no. Y es justamente en esos proyectos que todavía falta o que tienen problemas constructivos, que alcanzaban la cifra de 8.000 y tanto cuando nosotros asumimos y hoy día ya van en 4.000, que después de haberse ido a vivir la familia se encontraron con problemas constructivos, ya fuera porque los proyectos inicialmente no contemplaron medidas de seguridad o porque las construcciones manifestaron problemas de filtraciones, etcétera. Hay casos bien emblemáticos en Concepción, como Centinela, como Solar de Hualpén, que se inundó en este invierno, etcétera. Y bueno, entonces no solo tenemos que terminar con la construcción de viviendas, la entrega, la gestión de las que están en curso, el inicio de los proyectos faltan, sino también hacerse cargo de esos problemas. ¿Qué pasa con estas personas que están esperando esta recepción? Porque claro, tú ejemplificabas con Caleta Tumbes, donde faltaban cosas graves, la misma dirigente lo consignaba así y no estaba dispuesta a irse a un lugar de esa naturaleza. Pero en algunos otros lugares son recepciones municipales que pareciera en el papel ser cosas menores, o por lo menos para la población no tan percibibles. Y ¿cuál es el sentimiento que tienen ellos? De todos modos, insisten en ir a habitar pronto estos lugares. Lo que pasa es que cuando nosotros hablamos de alrededor de 38.000 viviendas que no tienen recepción municipal y que por lo tanto también es un área de gestión nuestra. De esas 38.000 viviendas, el grueso son estos proyectos de autoconstrucción de vivienda en sitio propio. Es decir, de vivienda en sitio propio, en realidad construcciones que, no es autoconstrucción, me corrijo, vivienda en sitio propio, donde la empresa constructora iba y desarrollaba el proyecto. Y claro, que era lo que costó mucho, claro, era de uno además, incluso hay que acusarlos también, no habían interesado porque no era rentable, o sea, a lo mejor ir a hacer una villa, digamos. Así es, porque la reconstrucción puso en evidencia la inequidad de los territorios, y en los temas rurales era muy complejo porque lo que tú dices, no habían empresas que quisieran ir a hacerse cargo de una vivienda aquí y otra que estaba muy lejana. Entonces, claramente ahí había un tema primero de oferta. Después que se lograba la oferta, el trámite de recepción muchas veces no se gestionó, y en los casos de condominios donde la gente se fue a vivir sin recepción municipal, que ese es también un tema complejo pero bastante menor, el gran problema de esto es que la gente sin recepción municipal no puede optar a subsidios para mejorar su vivienda. Ese es el tope finalmente, ese es el gran problema que presentan ellos. Así es. Porque ellos ven su casa bien, funcionando, está relativamente claro, me vengo, en fin, pero el problema es que después no puede acceder. Okay. Por eso es tan importante cuando uno termina, por ejemplo, cuando se termina el proyecto Tumbes en marzo, el proceso de la recepción municipal para que la gente pueda irse a vivir en propiedad. Y de la misma manera, en este caso de las viviendas de autoconstrucción, hay que empezar a regularizar eso. Yo creo que esto de haber operado con los programas habituales en una situación tan excepcional como la vivía en el 27F generó algunas dificultades, porque claro, la política de vivienda abordaba una cierta cantidad de viviendas y aquí fue, una avalancha de proyectos. Ahora, a usted le tocó una parte donde ya, digamos, pasó la euforia o la luna de miel con la casa nueva, digamos, y vienen rebotando ya las quejas, ¿cierto? De alguien que vivió un año, que vivió 2, no sé, que no hay locomoción, que la gente se da cuenta de pronto de otros problemas, de lo lejos que está la escuela. ¿Qué se hizo con esa parte, por ejemplo? Es bien importante eso, porque claramente una cosa era llegar a la vivienda y otro tema era ya llegando a la vivienda. Nosotros hicimos una encuesta en la totalidad de los CNT, son alrededor de 200, y bueno, y ahí aparecían los problemas de convivencia. Claro, porque yo vivía de manera independiente, no me tenía que articular con vecinos, y en este modelo de condominios tengo que tener vía de copropiedad, pagar gastos comunes, articular, etcétera. 2, los problemas de lejanía de los servicios o lejanía del transporte. 3, los problemas que surgieron, por ejemplo, con viviendas que no fueron ocupadas, entonces fueron utilizadas para temas de orden de venta de droga, etcétera. Entonces, todos estos tipos de problemas daban cuenta que si bien se había llegado a la vivienda, se requería una etapa de acompañamiento en esto. Y esto es lo que hemos llamado el mirar en el cierre del proceso a las personas y ponerlas como centro. Entonces, desde ahí hemos diseñado un programa que se llama un programa de intervención psicosocial, que se va a hacer a través de FOSI, en la gran mayoría de los CNT determinados, que básicamente apunta a eso, a acompañar, a formar a los líderes y además a una inversión que permita la articulación de todas las personas que viven en el condominio.
Hablamos de las viviendas, en algún minuto también mencionó que no es solo eso, sino que hay infraestructura como colegios, hospitales. ¿Qué mega obras de este tipo todavía está pendiente? Bueno, fíjate que en salud tenemos un déficit todavía de 1.569 camas, lo que no es poco y por lo tanto... ¿Concentradas dónde? Concentradas en básicamente la sexta, la séptima y la octava. Okay. Y ahí lo que se está trabajando es básicamente con el tema hospitalario. Durante este año ya se terminaron la totalidad de los hospitales que requerían grandes reparaciones, que eran en total 9. De los 13 que requerían reposición completa, solo se han entregado, solo faltan 4. Y dentro de eso también se está trabajando en los que fueron hospitales de construcción acelerada, Curicó, Parral, Cauquenes, etcétera, y esos van a ser repuestos y han sido contemplados hoy día en el plan de inversiones del MinSal de hospitales justamente para poder cerrarlo. No obstante, claro, hoy día estamos, por ejemplo, con la reparación de la torre del Hospital de Chillán o la del Guillermo Gran en Concepción, que entiendo que ya están por ser entregadas en esta fecha. ¿Qué pasó con el memorial a todo esto en Concepción? Ahí está el memorial. ¿Está reparando? Sí, el memorial se va a reparar, pero básicamente el memorial lo que hemos estado preocupados es porque en la zona donde está se provocan asaltos y hay una ciudadanía manifestado mucho temor de circular por ahí, etcétera. Entonces, hace pocas semanas atrás se aprobó ya el poder determinar recursos para lo que es la mantención del escenario, básicamente en seguridad, en poder poner las cámaras, la luminaria, etcétera, en el fondo haciéndonos cargo de la seguridad de las personas que transitan por ahí. La isla Juan Fernández fue también una zona devastada, muy emblemática después del 27F. ¿Cuál es el panorama ahí? Bueno, la isla Juan Fernández es un tema bien paradigmático porque la verdad es que justamente por la lejanía del terreno y yo diría la falta de pertinencia de algunos diseños nos encontramos con que en Juan Fernández hay temas pendientes complejos. O sea, por ejemplo, el edificio consistorial municipal que se diseñó, finalmente la empresa inició las obras y abandonó por quiebra y dejó abandonado la obra del consistorial y el del consultorio, del CEFAM. Pero el consistorial tiene otras particularidades porque estas cosas que pasan en Chile, bueno, era un diseño que tenía 3 pisos. Imagínate para la isla un diseño de 3 pisos, construido en hormigón armado. O sea, es una isla donde la materialidad es la madera. Además contemplaba un ascensor, lo que es más complejo todavía porque tú comprenderás que la isla se autoprovee de energía, entonces eso es un tremendo tema ya para el alcalde Paredes, imagínate esto. Y bueno, y de paso tapaba la cueva de los patriotas, que es lo patrimonial. Entonces, junto con quebrar la empresa, bueno, ahora tenemos la oportunidad de hacer un rediseño que pueda parar un consistorial en otras características. Pero además la isla, bueno, tenemos que terminar el consultorio, que hay que hacer las obras de término, pero además encontramos que no tenía, que las aguas servidas escurrían por el lado, entonces inmediatamente se levantó un proyecto de un tema que es pendiente en la isla, que es el alcantarillado y el agua potable. Claro. Y junto con eso el tema del colegio, que el colegio todavía no se construye y está operando en las escuelas modulares, estas que construyó Levantemos Chile. Este marzo siguen entonces los niños allá en escuelas modulares. Y que hay que reconocer, fíjate, que por suerte las escuelas que construyeron son de muy buena calidad, porque si no, no habrían resistido esa cantidad de años. Muy buena calidad. Y bueno, y tuvo ahí un impasse sobre el terreno en que se iba a construir, en fin, y hoy día ya el terreno lo entregó Bienes Nacionales y se va a producir, ya se va a iniciar. De hecho, hoy día partieron las máquinas que están haciendo el estudio de tierra para poder iniciar la construcción. Esos son los temas, bueno, las sedes sociales ya están contempladas y están avanzando y bueno, Juan Fernández yo creo que es paradigmático, ¿sabes por qué? Porque tiene que ver con la importancia de trabajar estos procesos con los alcaldes y con la gente de los territorios, porque cuando los diseños lo hace alguien en su escritorio suelen no ser pertinentes. ¿Cómo le ha ido con los alcaldes? Se lo pregunto porque la experiencia del gobierno del presidente Piñera, e incluso poco después quizás, es que hay siempre algún tironeo, por decirlo, entre si no es de la misma coalición o no. ¿Usted cómo le ha ido en eso? Mire, la verdad es que nosotros, a mí lo que me planteó la presidenta de un inicio es, nosotros tenemos que tener un diagnóstico de cuál es la situación y qué es lo que falta para concentrar un plan de cierre.
Y dos, tenemos que aprender del proceso porque tenemos que instalar esos aprendizajes en la institucionalidad, porque como país vivimos expuestos a riesgo, movimientos de tierra, volcanes, salidas de río, terremotos, tsunami, qué sé yo, y por lo tanto es fundamental eso. Y el diagnóstico que hicimos fue con los alcaldes, y no solo con los alcaldes, porque hubo casos en que directamente trabajamos con los directores de obra, que eran donde efectivamente habían vivido el día a día de esto. Y yo creo que los alcaldes lo que han echado de menos en el proceso es mayor participación. Y eso es un aprendizaje, tenemos que generar estructuras para que eso ocurra. Y hay una cosa bien ilustrativa, esto, el proyecto que se envió para fortalecer la institucionalidad en emergencia, que envió Interior en el mes de diciembre, justamente establece una estructura del nuevo Servicio Nacional de Emergencias que articula lo local. ¿Por qué? Porque el alcalde es el que está más cercano al territorio, entonces tiene que ser incluido, como también yo agregaría a los dirigentes. Oiga, muy corto al cerrar, ¿usted diría en qué porcentaje recibió de cerrado este proceso de reconstrucción y en qué porcentaje va ahora? Bueno, en el caso de vivienda hemos avanzado un 7% en este año y nos queda, te digo de inmediato, porque yo ya con tantas cifras también nos queda aquí. De las soluciones no iniciadas, es decir, que hay que iniciar, 1.162, y de las que están en ejecución nos quedan 11.917. Estamos hablando de un proceso que tiene vamos a decir al tiro. Eso como revisión, digamos, actual, ¿cierto? Como cifra actual después de este año de gestión, de primer año de gestión. Claro, yo creo que estamos hablando de un 9% en materia de vivienda. En materia hospitalaria es menor. En materia de obras públicas, por ejemplo, el nivel de avance lleva un 76%. Pero el resto está programado y comprometido en los próximos 2 años, así que está absolutamente cerrado. Y en educación está comprometido también para los próximos 2 años. Para los próximos 2 años, ¿uno puede pensar en los próximos 2 años el fin de la Bueno, reconstrucción? en el caso de vivienda, el Ministerio de Vivienda se ha manifestado en ese sentido, que va a estar terminado a finales del 2016. Aquí estuvo con nosotros Paulina Fortes, la delegada presidencial para la reconstrucción, Rafael Pardo, que tenemos aquí a la vuelta, simplemente. Claro, además sumando una nueva experiencia, gobernadora, directora del Senama, Paula Fortes, gracias por haber venido esta tarde aquí a Lo que queda el día. Muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes.